Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. (333092260) si usted quiere llamar en directo, si quiere enviar un mensaje, 555 27 57 22. Señor Bamonde, la pasada semana nosotros iniciamos este programa y la gente intervino mucho para tratar de comprender un poquito los mecanismos y los pasos, porque entendemos que la gente está preocupada, la gente precisamente de Sipopo está preocupada por este asunto de expropiación. Y nosotros dimos algunos pasos, pero como en todos los lugares y en todo momento, lo que se ha de hacer es un pequeño resumen antes de adelantarnos. Sí, gracias Mateo. Vamos a volver a hablar sobre el tema por su importancia. Dado que la población que vive en Sipopo, muchos están desconcertados, muchos ya hablan otras cosas, pero se olvidan a veces que Guinea Ecuatorial es un Estado de Derecho. Guinea Ecuatorial es un Estado de Derecho porque esto viene recogido en el artículo 11 de la Ley Fundamental. El artículo 11 de la Ley Fundamental dispone, Mateo, para que vea que todo el mundo tiene que estar sujeto a la ley y no empezar a decir cosas, lo otro, dispone: los ciudadanos, los poderes públicos, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones y otras personas jurídicas están sujetos a la ley fundamental y al ordenamiento jurídico. Mateo, esto es lo que dice la Constitución de Guinea Ecuatorial. Todos, absolutamente todos, estamos sujetos a la ley. Luego, vamos a ir directamente a lo dispuesto a la ley de procedimiento, que viene a desarrollar lo mismo. En su artículo 4, la ley de procedimiento administrativo dispone que todos los órganos de la administración pública sujetarán sus actuaciones a las disposiciones de la presente ley. Lo que significa que la administración no va por libre. La administración está sujeto a la ley. Antes de avanzar, hablaremos de otro artículo muy importante para que la gente sepa que la ley les protege. En ese caso estamos ya ilustrando el marco jurídico de la temática de hoy. No estemos ilustrando el marco jurídico, sino estamos haciendo una introducción, desde luego, para que la gente entienda el punto de partida. Sí, que Guinea Ecuatorial es un Estado de Derecho. A que Guinea Ecuatorial no fuera a ser un Estado de Derecho, no valdría la pena venir a hacer este programa. Desde luego. Guinea Ecuatorial es un Estado de Derecho. Por eso, el artículo 142, Mateo, para que usted vea lo que dice el artículo 142 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración General del Estado. Dispone lo siguiente. Aquí está. Vamos a encontrarlo. Radio Nacional Dispone, de Guinea Ecuatorial, Malabo, 333092260, si usted quiere llamar. Sí. Dispone, salvo los casos de fuerza mayor, las personas físicas y jurídicas tendrán derecho a ser indemnizadas por el Estado de las lesiones que sufran en sus bienes, derechos, siempre que ello sea como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Funcionamiento normal o anormal. Aquí está. Por lo tanto, vamos a intentar diferenciar lo que es fuerza mayor y lo que es interés público. Mateo, fuerza mayor es pandemia, COVID-19, eso es fuerza mayor. Fuerza mayor es terremoto. Sí. Fuerza mayor es... Bueno, esas cosas no ocurren mucho en nuestro país, pero hay otros países que viven de eso, sí. Terremotos, no sé qué, todas esas cosas ocurren ahí. Sí. Eso es fuerza mayor, algo imprevisible, donde la víctima está actuando por esta fuerza, no puede hacer nada. Esta amenaza es tanto que él no puede hacer nada. La pandemia, mira, a ver, cuando hablaban que en España morían 1000 al día, nosotros que vamos a España a curarnos, si España mismo, la gente ya muere 1000, entonces Guinea había dejado el caso ante Dios, que Dios sí. dé la solución. Porque si España, donde vamos todos, ya mueren 1000 al día, eso es fuerza mayor.
invade tu mente, Sí. tu capacidad de razonar, tu capacidad de elegir, porque para elegir hay de haber opciones, pero aquí no hay opción. Eso es fuerza mayor. Catástrofe que no puedes evitar, ni lo has previsto que esto pueda ocurrir. Pero por eso había que diferenciar, porque la ley lo dice, salvo casos de fuerza mayor. Cuando es fuerza mayor no se indemniza. ¿Por qué es fuerza mayor? Porque es algo que nadie lo esperaba. Bueno, yo escuchaba y esperaba que diese esta aclaración. Ya me relaja. Salvo por fuerza mayor, es decir, si es fuerza mayor no hay indemnización. No se habla de Mateo. el gobierno aquí o el Estado Mateo, en ese momento no hace nada. ¿Quién provoca la fuerza mayor? No, la naturaleza o bueno, llega... Entonces, si la naturaleza llega a romper Sipopo, ¿quién tiene que indemnizar? ¿Quién ha mandado a la naturaleza a hacerlo? A nadie. Nadie. ¿La administración es responsable de los movimientos sísmicos? No. Ahora sí, una vez que haya dado este hecho... Yo estoy tranquilo porque ya se ha aclarado, salvo por fuerza mayor. No lo digo y yo, aquí, lo dice la ley. Por eso ya se ha aclarado la ley, aquí el señor Bamonde lo acaba de ilustrar, pues ¿qué es lo que pasa? Que no es asunto de cuando decimos fuerza mayor, es precisamente algo, vamos a decir, ajeno, algo que nosotros no controlamos, que no depende de nosotros, y así de fácil, en ese caso no se va a indemnizar. Pero el caso de Sipopo no es esto. Por eso, Mateo, muy bien, la principal diferencia entre interés público y fuerza mayor radica en que el interés público se refiere a un concepto general que busca el bienestar de la sociedad. Lo que el gobierno quiere hacer en Sipopo es bienestar. Construir casas y hacer todo lo que va a hacer para el bienestar del ciudadano ecuatoriano. Mientras que la fuerza mayor refiere a eventos imprevisibles, irresistibles que impiden el cumplimiento de una obligación. Desde luego. Tú no estás en condiciones para pensar, no estás en condiciones para elegir. Por eso he empezado diciendo que en nuestra sociedad esas cosas no ocurren. Lo primero que ha ocurrido aquí de esa magnitud es COVID-19. Es lo primero que hasta los ladrones se escondían, ya no se robaba, ya no había robo, porque todo el mundo estaba asqueado, que esta situación es incontrolable. ¿Te das cuenta? Sí. No es el caso. El interés del programa de hoy, primero es responder a algunas preguntas que la gente fueron formulando, que también las respondimos, pero había que un poco desarrollarla. Sí. La otra semana por economía de tiempo no se pudo desarrollar, pero de entrada hemos diferenciado eso. Lo que se va a hacer en Sipopo no es fuerza mayor, es interés público, sí. Es decir, el bienestar. Lo que el gobierno quiere hacer ahí es para el beneficio de la población. Sí. Es lo que quiere hacer ahí. Bien, dicho eso, conociendo ya la importancia, el interés que he venido a hablar del tema, porque la gente está asqueada, la gente dice cosas, el objetivo de este programa es aclarar a la ciudadanía ecuatoriana, a los que viven en Sipopo, que colaboren. Que colaboren. La expropiación forzosa viene regulado por ley. No es que la administración es el que ejerce la fuerza, sino que la ley le obliga para el bienestar de la población a actuar así. No es que despiertan una mañana y dicen, vamos a ir a romper New Billy. No. Es que lo que quieren ir a hacer en New Billy debe ser algo más beneficioso para New Billy. Pero aun con eso la ley dice, como no es un evento imprevisible, irresistible, ustedes van a indemnizar a los que estén ahí. Por eso acaba diciendo, dice, por el funcionamiento normal o anormal. Puede ser un funcionamiento normal, la expropiación es un funcionamiento normal. Se ha decidido expropiar, es algo normal, no es que de la noche a la mañana hay un brujo que amenaza al gobierno que si no lo hace, no. Es que la administración ha llegado a esa conclusión de que vamos a expropiar ahí para el mejor. Y yo escucho al director general decir, la población, en ese caso los de Sipopo, han de colaborar. ¿Cómo han de colaborar? Lo abordamos por cuestión de tiempo. La pasada semana no pudimos desarrollar. Estamos hoy para ello. Si usted está escuchando, por favor, no duden en hacer la pregunta, en formular su pregunta. 333-09-2260. Señor director general, ¿cómo va a colaborar esa población? ¿En qué tiene que colaborar esa población cuando ahora mismo están ahí pensando dónde voy a ir a vivir? ¿Qué es lo que voy a hacer? A lo mejor unos
Y esa es la preocupación de muchos, que bueno, cuando ya lo han dicho, es que mañana mismo vendrán y a desalojarnos, van a romper, y yo dónde voy, mis cosas dónde las voy a dejar. Entonces, a mí me relaja un poquito cuando el señor Bamonde pide la colaboración, y sobre todo está para un poquito ilustrar los mecanismos que habría que adoptar para precisamente esta colaboración. Mateo, como he empezado diciendo, Guinea Ecuatorial es un Estado de Derecho. La ley fundamental obliga a todos, absolutamente a todos. La administración no es dueño de nada. La administración administra los bienes de todos. Eso es lo primero que el guineano tiene que meter en la cabeza. No hay que decir que el ministro no sé qué, no. Cualquier cosa que haga un ministro que no esté sujeto a la ley, el Estado indemniza. Eso hay que saberlo. El Estado indemniza por el mal funcionamiento de la administración. Cualquier cosa que haga el ministro. Cualquier cosa que haga el ministro, porque están diciendo ahí que si el ministro no es el ministro. Ahora bien, si el ministro fuera fuera del marco de la ley, porque usted le está sacando un peso en los hombros del señor ministro, porque al final la gente puede pensar y están entender. yendo contra él. No es el ministro. Ahora bien, si el ministro fuera a actuar al margen de la ley, esto ya es funcionamiento anormal. Anormal, aún así. Aún así, el Estado indemniza. Indemniza. Ahora bien, vamos a volver al artículo 30 de la ley fundamental. Yo sí, vamos a entrar, antes de entrar. La gente de Sipopo está escuchando. ¿Qué dice? Por favor, señor director, la gente de Sipopo está escuchando. El pueblo de la República de Guinea Ecuatorial está escuchando. Yo he dicho hace rato que se está sacando un peso sobre los hombros del ministro, y el señor director dice que se está yendo contra él. ¿Qué tiene que ver el señor ministro Mateo, en ello? Es que sabemos, la persona que vemos, creemos es el que actúa. No pensamos más allá. Por eso, siempre vamos a volvernos a la ley y hablaremos de la ley. Como marco jurídico, estamos aquí con la ley fundamental, que es la máxima ley de derecho interno ecuatoriano. Tenemos la ley de régimen jurídico, que habla del funcionamiento normal o anormal. La ley de tierras, la ley de procedimiento. Estas 4 leyes son la base de todo lo que se vaya a hacer en Sipopo. Por eso, vamos a hablar, la disertación de hoy lo vamos a subdividir en 2 partes. En la primera parte vamos a hablar de los terrenos, propiedad. Eso es lo primero que hay que aclarar. ¿Quién es propietario y quién no es propietario? En la segunda parte hablaremos qué la ley exige hacer con los propietarios. Sí. En Guinea todo el mundo es propietario. En Guinea todo el mundo es propietario. Sí, todo el mundo es propietario. Me acuerdo cuando estaba en el registro, cuando se publicó la ley, la ley de presupuesto de 2024. Cuando decían que registrar gratuitamente. Sí. La gente lo entendieron directo, nada de interpretar. No hacía falta ya tener documentación ni la procedencia del terreno. Lo que importaba es que si vives en Ñuble, llamas a un ingeniero, te mide 4 metros a registrar. Sí. Era como si se ha dicho que los guineanos repartan la tarta. Vamos a repartir Guinea y que cada uno lleve su parte. Y cuando se les explicaba que no, el registro es gratuito, pero el procedimiento sigue siendo el mismo. Lo que es gratuito es la tasa a pagar, pero la naturaleza del terreno hay que demostrarla. Ese terreno es el Estado que me lo ha vendido o me lo ha adjudicado o lo que sea, pero naturaleza era un terreno del Estado y esa es la documentación donde me transfieren la propiedad. Ahora un terreno privado, aquí está la documentación donde me transfieren la propiedad, pero no era eso. Los primeros días había una aglomeración. No, como han dicho que no paguéis, por eso ya vais dando lata. Han dicho que todo el mundo venga a registrar su terreno. ¿Te das cuenta, no? Me imagino lo que pasó ahí. Era tan literal, y eso porque se decía en la radio todos los días, ir a registrar el terreno porque es gratuito, porque es gratuito, porque es señor gratuito. Pamela, le recuerdo que usted está en la radio. Está bien, yo no soy de la radio. Soy invitado. Esta radio es la que publicaba eso. Sí. Y la gente lo entendían derechito, literal. Y eso fue el aquí no va más, porque cada día había que explicarles que no. No se trata de que vives en Ñuble y mides 4 metros que están detrás de tu casa y vienes a... No. La naturaleza del terreno. Por eso vamos a volver en la primera parte, ya que estamos hablando de la propiedad de tierras, porque las casas que están construidas dentro de los terrenos son un accesorio. El principal es el terreno. Sí. Que la gente no confunda eso. El principal es el terreno. Primero el terreno debe ser tuyo y luego construyes la casa que está dentro.
Pero la cosa muchas veces vemos que es al revés. El artículo 1, ¿Al revés en qué sentido? que muchos construyen terrenos que no son suyos, y dice que la casa es mía. El accesorio sí es suyo, pero en principal no es suyo. ¿Cómo uno va a conseguir? Bueno, el terreno Ahora se lo voy a demostrar. el terreno es del Estado en ese caso, y Por el eso- señor viene a construir y Por dice... eso se lo voy a demostrar. El artículo 1 de la Ley de Tierras dispone: se distinguirán las tierras en la República de Guinea Ecuatorial según pertenezcan a particulares y entidades o formen parte del patrimonio del Estado. Esas últimas, conforme al artículo 1 de la Ley de Patrimonio del Estado, se dividirán en tierras de dominio público y tierras de dominio privado. Ujú. Generalmente en la República de Guinea Ecuatorial hay dos clases de terreno: terrenos privados y terrenos públicos. Y así, en un pequeño paréntesis, vamos a explicar un poco cuál es la naturaleza, el origen de los terrenos en la República de Guinea Ecuatorial. Mateo, hay un decreto ley de 1984 por el que el gobierno o el presidente de la República dicta ese decreto para que todas las tierras abandonadas por los extranjeros, se transfieran al Estado ecuatoguineano. Ujú. En una ocasión ya hablamos aquí que hay una diferencia entre las propiedades de África y las de Europa. Europa, cuando se convierten en estados, sabe que primero lo primero que siempre ha habido son naciones. Sí. Y luego con la política y tal hemos llegado a acuñar otra palabra que ya son estados. Ujú. Bien, estado ya es algo político. Mientras que nación no es político. Gabón, Guinea, Camerún, somos la misma nación. Porque hay fan ahí, hay fan allá, hay fan allá. Porque hay otros vínculos, no son vínculos políticos lo que Vínculos unen a una culturales, nación. claro, sí. Son culturales, Sí. el habla, el idioma, todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Europa llega a formar estados, ya tenían naciones. Y en esas naciones la gente ya tenía propiedades. Mm. A diferencia de África. Como primero, según ellos, dicen que nos descubrieron. Ellos nos descubrieron. Bueno, ese ya es otro debate. No es otro debate, pero de ahí parte todo. Sí. De hecho, cuando llegan a África, encuentran que el africano tiene una mentalidad diferente a ellos. Mm. El africano no entendía el concepto de propiedad individual, sino colectiva. Sí. Prueba de ello es cuando vas al pueblo, el tío que queda en el pueblo te enseña que desde el puente hasta no sé dónde todo eso es nuestro. Mm. No dice esto es mío, ni tuyo. Dice eso es nuestro, nuestra tribu, Mm. nuestra familia, eso. Cualquiera que quiera construir, construye. Ujú. El que viene de España hoy le presentan, sí, estos son tus hermanos, tal. Hace bien poco, ¿quién fue el jugador de Zalan? Acaba de ir a conocer su pueblo. Ujú. ¿Cómo se llama? Obiang. Obiang. Sí. O bien, al conocer su pueblo, Ujú. estoy muy seguro que le enseñaron que aquí está lo que le corresponde a tu papá. Sí. Si quieres construir, Ahí, aquí. ya. ¿Te das cuenta? Sí. Esa es la mentalidad de lo africano. Mm. Entonces, cuando llega el europeo y no encuentra propiedades privadas, personales, entonces introduce lo de registro de propiedad. Y de hecho ellos reparten todo. Los que viven en Malawi conocen que todas esas fincas tenían nombre de ellos. Sí. Eso es de tal, eso es de tal, eso es de tal. E incluso algunos ni pisaron Guinea, pero tenían propiedades aquí. Entonces, cuando accedemos a la independencia y luego entramos en el golpe de libertad, el presidente se da cuenta de la situación, que cómo vamos a ser independientes y las Entonces, propiedades nuestra, perteneciendo sí. Ujú. a otra gente. Entonces se dictó ese decreto. Entonces, a partir de ese decreto, todas las propiedades se revirtieron como propietario único el Estado, y el representante legal del Estado es el jefe de Estado. Ujú. Lo que significa que la naturaleza, desde la independencia, de las propiedades en la República de Guinea Ecuatorial, hay que entender que las propiedades son del Estado. Si usted no prueba un título privado, la naturaleza del terreno es del Estado, Ujú. sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de esta ley. Estamos hablando de la propiedad de tierras. Sí. Dispone el artículo 4 de la ley de tierras: no se estimará tierra privada del Estado las tierras que hayan sido o procedan ser demarcadas como propiedad de tribus, poblados o grupos familiares autóctonos en la forma y condiciones que determina la presente ley. Independientemente de las propiedades privadas, el Estado, dentro de su elenco de propiedad pública y privada, reconoce la propiedad de las tribus. Mateo, ¿entiendes? Ujú. La misma ley lo dice.
reconoce esas propiedades, que aunque esta gente no hayan registrado esas propiedades, al ser propiedades colectivas, Mateo, siempre nuestro presidente dice algo, idiosincrasia. Vamos a hacer la democracia y la política según nuestra idiosincrasia. Muchos quieren ser europeos, no lo somos, somos africanos y hemos de guardar nuestras culturas. Mi pueblo no tenemos títulos. Tu pueblo no hay títulos, pero todo el mundo y el Estado reconoce esto, desde luego, que no hay título, pero aquí es de ellos. Por eso dice el artículo 11 de la misma ley de tierras, estamos hablando de la propiedad, que la propiedad de un terreno rústico o urbano se adquiere por concesión de la presidencia del gobierno, mediante subasta pública o por adjudicación directa, previo a la instrucción del correspondiente expediente por los órganos competentes. Solamente la concesión así otorgada, conforme a esta ley, será el modo de adquirir el dominio o cualquier derecho real sobre los expresados terrenos. Lo dispuesto, Mateo, escucha ahora, lo dispuesto se entiende sin perjuicio de las ocupaciones desde tiempos inmemoriales, Mateo, la famosa palabra, tiempos inmemoriales, por los nacionales, aunque no se hallen delimitadas ni inscritas en el registro de la propiedad, con tal de que sigan perteneciendo a los mismos o a sus naturales herederos. ¿Qué significa? Que bueno, eso me trae a la memoria la pregunta que formulé el otro día, si es que uno está en la situación esta, que ha heredado un terreno, pero que lamentablemente de sus abuelos no tiene alguna documentación. En Sipopo puede haber tres situaciones: terrenos privados, terrenos del Estado y los terrenos que reconoce la ley aquí. Aquellos que viven ahí desde tiempos inmemoriales. El otro día ya hablamos del punto, el concepto inmemorial. No, es un concepto que ya no tenemos memoria. No sabemos desde cuándo data. Mi pueblo, mi papá me dice que ahí vivían sus papás. Ahí vivía abuelo, ahí vivía bisabuelo. Nadie sabe desde cuándo. Por lo tanto, Sipopo, sabemos cómo era Sipopo antes de trazar la carretera, lo que significa que será de probar si habían pueblos ahí donde se va a expropiar, porque esta gente están sujetos a lo dispuesto en el artículo 11. Aquellos que viven ahí como tribus, como poblado, esa gente había que indemnizarles. Mateo, ¿entiende? Había que indemnizarles, ¿por qué? Porque el mismo Estado reconoce esta propiedad. De hecho, la pregunta que formuló el señor, un señor dijo, ¿y nosotros que no tenemos títulos? La respuesta es muy simple. La respuesta es muy simple. Si usted no tiene título, usted no es propietario. Bueno, sin perjuicio de lo dispuesto, ¿no?, en el artículo 4. Sí, legalmente no es propietario. No es propietario. Usted no puede hablar del terreno. Igual hable de lo que estaba dentro del terreno, pero por principio de legalidad el accesorio sigue la suerte del principal. Ahora no hay un principal. Usted no tiene terreno, pero usted ha construido. Y usted no está sujeto en lo dispuesto en el artículo 4, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley de tierras.